Buenas noches, que Dios les bendiga en gran manera. Como siempre les habla el pastor Iván en esta nueva jornada para compartir con ustedes la palabra de Dios. Muy buenas noches a los que están en sintonía de este canal y también a los que están en sintonía de LBC Radio, la 100.0 en frecuencia modulada. Un gran saludo a los hermanos que siempre nos están viendo, nos están escribiendo, también a través de las plataformas de YouTube y también de Facebook Live. Buenas noches. Y como siempre nosotros en una nueva jornada para compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta noche vamos a orar antes de empezar para compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado y Dios de la gloria, te damos las gracias en este momento en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oramos para que sea tu Espíritu Santo quien vaya guiándonos en cada palabra que hoy vamos a dar. Oramos en este momento para que cada palabra que salga de nuestros labios sea en base a tu voluntad, sea en base a lo que tú quieres. Y rogamos en este momento que sabiduría de lo alto nos llene, nos inunde, y tú nos des la capacidad para interpretar tu palabra y no equivocarnos, y no sacar cosas que no están en tu palabra. Danos hoy la capacidad y el privilegio de poder siempre compartir tu palabra con tus hijos. Y a ti, mi Dios, sea por siempre todo honor, toda gloria y toda alabanza, por todas las edades y generaciones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bien, como siempre nosotros hoy para compartir la palabra de Dios voy a rogar que me ayuden para ver si está bien el Wi-Fi y también si está con datos, para que todo esto salga bien, ¿no? Bien, esta mañana sacamos un anuncio de que íbamos a compartir la palabra de Dios hoy en base al tercer templo judío. ¿Sí? Entonces hoy vamos a compartir aquello antes de ya avanzar. Si tienen algún cuaderno en mano sería bastante bueno e ideal, un bolígrafo o lápiz también. Y nos gustaría por si acaso que tengan una calculadora por ahí. Sí, bueno, si hay personas que lo ponen a través de la televisión no hay ningún problema, pero si están con el celular y en el celular están viendo, consigan por favor una calculadora. Habíamos dicho de que vamos a sacar algunos números de en cuánto tiempo se va a construir el tercer templo judío. Entonces necesitamos esto corroborar con la palabra de Dios, obviamente, ¿sí? Entonces espero que todo esté bien. Nuevamente, si ya tienen todo, empezamos. Bien, bien. ¿Por qué se dice el tercer templo judío? Es decir, ¿acaso ya ha habido anteriormente dos templos? Es la pregunta. Entonces vamos a arrancar por ahí y me gustaría que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 9 del 1 al 3. Yo estoy aquí como siempre con mi Biblia, así que acompáñenme por favor al libro de Primera de Reyes, capítulo 9 del 1 al 3. Esto solo vamos a corroborar que efectivamente ya ha habido un primer templo. El que David quería construir no pudo y Salomón fue el que culminó. Ya al culminar el tercer templo dice así, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 9, del 1 al 3 dice: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, aquí ya había culminado cuando dice Dios, mi casa, se está refiriendo al templo. Y efectivamente en el capítulo 8 hacen la inauguración. Salomón en el capítulo 8, el título dice, traslada el arca al templo. Después, a partir del verso 12, es la dedicación del templo, es decir, del primer templo judío. El segundo templo, recuerden que este templo
fue destruido, algunos dicen en el año 586 antes de Cristo, cuando Jerusalén fue invadida por los babilonios. Entonces, este templo quedó completamente destruido. Posteriormente, años después, vuelven a reconstruir el templo y me gustaría que vayamos al libro de Esdras, al capítulo 6, por favor. Esdras, capítulo 6, y vamos a dar lectura desde el verso 14 al 16. Dice así, Esdras, capítulo 6, desde el verso 14 hasta el 16, dice: Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Entonces, vemos que el primer templo que Salomón construyó fue destruido en el año 586 aproximadamente antes de Cristo. Años después, Esdras y Zorobabel vuelven. Nehemías reconstruye los muros en 52 días y Esdras con Zorobabel, sobre todo Zorobabel, dicen algunos, reconstruyen el templo, el segundo templo judío. Se dice que este templo fue reconstruido en el año 535, dicen algunos, y que fue terminado entre el año 516 y 515, es decir, entre 19 y 20 años tardó para ser reconstruido el segundo templo judío. Ahora, ¿qué pasó con este templo judío? En el año 70 después de Cristo, el general del ejército romano Tito destruyó el segundo templo judío. La profecía de Jesús, de cierto os digo que en este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, a causa de esto, este templo quedó completamente destruido. Hoy simplemente allá en Jerusalén queda el muro de los lamentos. Entonces algunos dicen, pero ¿qué profecía hay de que va a haber un tercer templo judío? Después del año 70, los judíos, los que vivían en Jerusalén también, fueron dispersados por todo el mundo. Entonces en esta dispersión, se fueron por todo lugar. Y la cosa es que dentro de las profecías, sobre todo en el libro de Daniel, vamos a ir. Daniel capítulo 9, verso 27, si me acompañan. Daniel capítulo 9, verso 27, dice así la palabra de Dios. Está hablando de las 70 semanas y ya dijimos que se dividen en 3 partes las 70 semanas. En una semana de 7, 62 y posteriormente en la última semana, y esta se divide en 2 partes. Ahora, dice el verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, en Daniel 9:27 está profetizado que tenía que haber sacrificios. Dice que a la mitad de la semana, es decir, hay 7 años. Una semana tiene 7 días, cada día representa un año. Entonces, la mitad de la semana significa 3 años y medio. Entonces, dice, a la mitad de la semana vendrá el desolador y hará cesar el sacrificio continuo. Es decir, para que haya sacrificio, tiene que haber templo. Hoy, por ejemplo, los judíos no sacrifican. Es decir, los que viven en Jerusalén,
allá en el país de Israel, ellos no creen en Jesús. Ellos están esperando todavía al Mesías, al Salvador, para nosotros Jesucristo. Entonces ellos no creyeron en Jesús una gran parte y lo crucificaron, aunque algunos dicen los romanos, pero obviamente los sacerdotes, tanto Caifás, sumo sacerdote, y los otros, fueron los que incitaron al pueblo a decir crucifíquenlo, 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 y es más, dijeron su sangre sea sobre nosotros. Entonces, como ellos no creen en Jesús, todavía están esperando al Mesías y creen que en esta época el Mesías va a aparecer. Ahora, dijimos que hay 7 años. Y la Biblia dice, a la mitad de la semana vendrá el desolador y hará cesar el sacrificio continuo. Lo que quiere decir que a los 7 años, a la mitad, a los 3 años y medio, ya el templo está funcionando. Ya el templo tiene que estar construido, porque si no hay templo, no hay sacrificios. Y para hacer cesar el sacrificio continuo, tiene que haber templo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué tiempo se va a reconstruir o se va a construir este tercer templo? Es nuestro tema de hoy. Hoy vamos a sacar este tiempo. Espero que estén con sus calculadoras y con lo que les hemos dicho, los cuadernos para apuntar. Y si no, por lo menos estamos grabando la prédica y tendrán que recorrer una y otra vez para volver a consultar y sacar con calma ahí en casa. Bien, vamos a partir por lo siguiente. Recuerden, a los 3 años y medio ya tiene que estar funcionando el templo y ya hay sacrificios y la abominación desoladora hace cesar ese sacrificio. Entonces ya tiene que estar funcionando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los judíos no construyen en esta época y en este tiempo el tercer templo? Es decir, ¿qué les cuesta? La respuesta es sencilla. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, los musulmanes, una gran parte de ellos, se fueron a vivir a esos territorios, es decir, a tierra de Israel, sobre todo Jerusalén. Y años después construyeron ahí el Domo de la Roca, un lugar sagrado para los musulmanes, sobre todo en la religión del Islam. Es un lugar bastante sagrado en todo sentido. Entonces, tienen 2 lugares sagrados, la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Entonces, ¿qué dicen ellos? Dicen ellos que donde antes estaba el templo que se reconstruyó, o el templo de Salomón para algunos, que en ese lugar Mahoma fue llevado al cielo. Es más, dicen que en ese monte antiguo, el monte Moriah, donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac para los judíos, para los musulmanes el hijo primogénito es Ismael. Entonces para los musulmanes, ellos tienen como teoría que Ismael estaba a punto de ser sacrificado en aquel monte, en el monte Moriah. Y los judíos dicen, no fue Ismael, fue Isaac. De todos modos, son 2 de las religiones más grandes del mundo. Entonces están peleando por ese lugar que es una herencia para ellos. Entonces Salomón construyó aquello, fue destrozado el templo, Esdras y Zorobabel lo reconstruyeron, también aquel templo fue destrozado y se dice que en ese lugar del templo reconstruyeron el Domo de la Roca. Entonces, para reconstruir el tercer templo judío necesitan ese terreno, es decir, los judíos no quieren hacerlo donde sea, necesitan hacerlo en ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Por qué no lo destruyen aquel lugar? Y es que es un lugar sagrado. Si lo destrozan para reconstruir el tercer templo judío, empieza la guerra. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que se reconstruya el tercer templo judío? Algunos dicen que los judíos están esperando un terremoto o algo sobrenatural para que este domo de la roca se destruya por sí solo, porque ellos no pueden tocar. Otros creen que va a haber alguna cosa como un tratado de paz y seguridad, y esto está en Tesalonicenses. Dice, cuando escuchen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces la mayoría de los que estudian la Biblia
creen que para que estos 7 años de tribulación, bueno, 3 años y medio de tribulación, dicen algunos, y los próximos 3 años y medio, gran tribulación, para que estos años empiecen, tiene que firmarse un tratado de paz y seguridad. ¿Entre quiénes? Entre Israel y los musulmanes, árabes para algunos simplemente palestinos o los que viven en Cisjordania. Entonces tiene que haber un tratado de paz y seguridad donde no haya lucha, no haya guerra. Entonces solo en ese momento aparentemente el templo puede volver a reconstruirse. Y recuerden, por lo menos la Biblia dice que para que empiecen los 7 años, el parámetro da a entender que tiene que haber un tratado de paz y seguridad entre Israel y los países árabes, musulmanes, en otras palabras con la religión islámica también. Recuerden que el primer caballo que sale en el Apocalipsis es el caballo blanco, que aquel hombre de pecado va a venir con una vestidura, es decir, con una filosofía de paz, que ya no haya más guerra, no haya más problemas, todo aquello. Eso representa el caballo blanco. Entonces, va a empezar con un tratado de paz y seguridad y empiezan los 7 años. Y durante este tiempo, aparentemente, el templo va a ser reconstruido y antes de los 3 años y medio tiene que estar culminado. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunas partes y espero que en esto sí me acompañen y me presten mucha atención. Lamentablemente no puedo decir pregunten porque estoy al aire y por lo menos aquí estoy con el OBS y aquí mucho las preguntas no me llegan, ¿no? De todos modos, vamos a ir por la primera parte. Dijimos que los 7 años se dividen en 2 partes de 3 años y medio. 3 años y medio más 3 años y medio igual a 7 años. Ahora, la Biblia utiliza diferentes formas para hablar de los 3 años y medio. Una de las formas que habla para decir 3 años y medio son 42 meses. Y me gustaría que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2. Presten atención a esto, ¿sí? Dice así el capítulo 11, verso 2 de Apocalipsis. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, vamos a ver otra parte donde la Biblia utiliza nuevamente esto de 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, ahí atrásito. Apocalipsis capítulo 13, verso 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto está hablando de la bestia. Ahora, 42 meses es equivalente a 3 años y medio. Entonces sumamos. Un año tiene 12 meses. 2 años, 12 más 12 sería 24, 2 años. 24 más 12, 36, sería 3 años. ¿Cuánto es la mitad de un año, es decir, de 12 meses? 6. Entonces sumamos 36, que son 3 años, más 6, que es la mitad de un año, son 42. Entonces 42 meses equivale a 3 años y medio. Esta primera parte espero que me estén entendiendo bien. Siempre que lean la Biblia y encuentren 42 meses, se está refiriendo a 3 años y medio. La segunda parte que la Biblia utiliza estas palabras o estos números, 1260 días. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estoy en Apocalipsis 11:3. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, anoten ese número, 1260
días. Vamos a ir ahí atrásito a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Nuevamente utiliza el número 1260 días. Ahora, 1260 días equivale a ¿cuánto tiempo exactamente? Es decir, contando en nuestros días y en nuestro tiempo y en nuestro calendario, porque nosotros tenemos un calendario gregoriano, pero aquí tenemos que contar en base al calendario hebreo y en base a años lunares y no a años solares como nosotros tenemos por costumbre. Si no, nos equivocamos. Entonces, voy por esta primera parte. Espero que hayan anotado 1260 días. Ahora, el año solar tiene 365 días más un año bisiesto. Cada 4 años hay un 29 de febrero, es decir, tiene 366 días. Ese es el año solar. Sin embargo, para estudiar la Biblia, tenemos que estudiar en años lunares, no en años solares. Espero que me estén entendiendo esto. Años lunares y no años solares. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el año lunar y el año solar? El año lunar solo tiene 360 días exactos. 30 cada mes. 30 por 12, 360. ¿Sí? Entonces, partimos de esta premisa. El año lunar tiene 360 días y vamos a estudiar en años lunares. Ahora, vamos a hacer la suma. Espero que tengan ahí un cuaderno o una calculadora. Un año tiene 360 días. 2 años, es decir, sumamos 360 más 360. Son 720. Sumamos otro año más 360. Les va a salir 1080. Es decir, 3 años, 1080. Ahora sacamos la mitad de 360, que sería medio año. ¿Sí? 360, la mitad, 180. Entonces sumamos 1080 más 180. ¿Cuánto es la suma? 1260 días. Perfecto. Esta parte ya lo tenemos. Entonces, nuevamente, para interpretar la Biblia hay que entender bien. 3 años y medio, la mitad de la semana, se puede entender como 42 meses o también como 1260 días. Pero también la Biblia utiliza otra terminología para hablar de 3 años y medio. Y vamos a ir a Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25. Dice así la palabra de Dios. Daniel 7:25 dice, y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Anoten eso. Tiempos, ya en plural, y medio tiempo. Ahora, tiempo significa un año. Tiempos significa 2 años. Y medio tiempo, la mitad de un año. También esto se refiere a 3 años y medio. También de esta misma forma habla Daniel capítulo 12, versículo 7. Dice así, Daniel capítulo 12, versículo 7. Daniel 12, 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente está utilizando el término. Tiempo, un año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo. Es decir, tiempo, un año.
Tiempo es 2 años, es decir, 2 más 1, 3. Más la mitad de tiempo, 3 y medio. Entonces está hablando de 3 años y medio. Vamos a revisar otro versículo más. Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volasen de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Alguno puede decir, no, tiempo significa más años, tiempos también puede significar más años. ¿Por qué siempre 1 y después 2? Ahora vean, vamos a volver a leer el verso 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Está hablando acerca de la mujer que representa a Israel y el gran dragón. Cuando éste quiere perseguir a la mujer y la mujer dice va a ir al desierto y va a estar en el desierto por tiempos y la mitad de un tiempo. Va a ser sustentada. Ahora, vamos ahí mismo, Apocalipsis capítulo 12, verso 6, ahí atrásito, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? 42 meses. 42 meses igual a 3 años y medio. Entonces, cuando habla de tiempos y la mitad de un tiempo, está hablando de 3 años y medio. Espero que hasta ahí estemos comprendiendo primero el cómo tenemos que contar estos 7 años y divididos en 2 partes, de 3 años y medio. Y no siempre la Biblia dice 3 años y medio. Recuerdan que en Daniel 9:27 dice a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 7 años. Está hablando de 3 años y medio, 1260 días o 42 meses o también tiempos y la mitad de un tiempo. Espero que hasta ahí sí me estén entendiendo bien. Una vez que ya tenemos esto, vamos a continuar. Estamos tratando de sacar en qué tiempo va a ser construido el tercer templo judío. Recuerden, Daniel dijo, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, la abominación desoladora va a hacer cesar el sacrificio continuo. Lo que quiere decir que en los primeros 3 años y medio, el templo ya tiene que estar construido hasta los 3 años y medio. Pero no puede empezar a menos que se firme el tratado de paz y seguridad, que Israel tenga paz con sus vecinos, árabes, musulmanes. Entonces en Tesalonicenses dice, se va a firmar el tratado de paz y seguridad y empieza la gran tribulación, los 7 años. Y en estos primeros 3 años y medio tiene que reconstruirse el tercer templo judío. Ahora, alguno dirá, está bien, tenemos 3 años y medio, pero hay días específicos, cantidad específica para decir que sí se va a reconstruir en este tiempo o no, y la respuesta es sí, hay algunos detalles. Ahora, nuevamente agarren la calculadora, por favor. Recuerden, 3 años y medio igual a 1260 días. Por favor, estos sumen por 2 o multiplíquenlo por 2, como quieran. ¿Por qué? Porque vamos a ir a 7 años. Si 3 años y medio son 1260 días, 7 años, ¿cuántos días tiene? Es la pregunta. Y la respuesta es 2520. Sumen o multipliquen, por favor. 1260 días más 1260. Igual les va a salir 2520. ¿Ok? Hasta ahí espero que sí me estén acompañando y me estén ayudando. 7 años tiene 2520 días en años lunares. Alguno me diría, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿para qué nos está haciendo sumar? Bien, hay un pasaje bíblico y me gustaría que me acompañen a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 dice así, el verso 14.
Daniel 8:14. Vamos a dar lectura desde el verso 13. Daniel capítulo 8, desde el verso 13 y 14 vamos a dar lectura. Dice así: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Es decir, vean que el sacrificio ya está. Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Está preguntando, ¿hasta cuándo va a durar todo esto? Es decir, ya hay sacrificios, pero ya también dice, y la prevaricación desoladora, entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado. Vean, entregado el santuario, es decir, el templo ya está funcionando. Verso 14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Cuándo va a ser purificado el santuario? Cuando Cristo vuelva. ¿Ya? Entonces, esto tiene que durar 2300 tardes y mañanas. Ahora, los judíos no cuentan como nosotros, mañana y tarde. Si van a a Génesis capítulo 1, en los días de la creación dice: y fue la tarde y la mañana del primer día. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Los judíos cuentan un día desde las 6 de la tarde hasta el próximo día 6 de la tarde. Un día, no es como nosotros de 0 horas a 0 horas, ¿no es cierto? No es así. Ellos cuentan un día desde las 6 de la tarde hasta el próximo día 6 de la tarde. Es decir, a las 6 de la tarde para ellos ya empieza un día y termina al próximo día 6 de la tarde o 5:59, y a las 6 ya empieza otro día. Entonces dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Entonces, esto tiene que durar 2300 tardes y mañanas. Parte del sacrificio hasta que sea purificado. Entonces, recuerden que 7 años tienen 2520 días. Ahora, pongan en su cuaderno 2520 menos 2300. 2520 menos 2300. ¿Cuánto le sale? Le sale 220 días, equivalente a 7 meses y 10 días. ¿Sí? Tenemos 7 años, 2520, y hacen el tratado de paz y seguridad. La pregunta es, ¿en qué tiempo van a construir el templo? No dice específicamente si al próximo día empiezan a construir, pero sí tendrían 220 días, es decir, 7 meses y 10 días para la reconstrucción del tercer templo judío. Espero que me estén entendiendo. Ahora, esto es en base a los 7 años. Estos 220 días que hemos sacado. Es decir, si ustedes ponen 2300 más 220, igual les sale 2520, cabalito en los 7 años. ¿Sí? Hasta ahí espero que me estén entendiendo. Ahora, aquí tenemos un gran problema. Un gran problema que un gran problema que hay que resolver, que está en Daniel capítulo 12. Acompáñenme, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 11. Desde el verso 10 vamos a dar lectura. Daniel capítulo 12, desde el verso 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dice el verso 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, aquí tenemos un problema. Y después dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días.
Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí tenemos un problema. El verso 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y recuerden que Daniel capítulo 8, vamos a recorrer rapidito, capítulo 8, verso 14, en la pregunta dice, en el verso 13 dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? La prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. El santuario tiene que ser purificado. Pero aquí en Daniel capítulo 12, verso 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, ¿qué quiere decir? Hay tres primeros años y medio, ¿no? 3 años y medio, los primeros. A la mitad de los 3 años y medio es quitado el continuo sacrificio. A partir de eso hay que contar para adelante 1290 días. Pero aquí hay un problema. Recuerden que 3 años y medio son 1260. Y Daniel capítulo 12 está diciendo, tiene que ser 1290. Es decir, hay 30 días, hay un mes que se alarga. Es más, después de este mes, dice en Daniel capítulo 12, el verso 12, dice Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, 1335. Ahora recuerden, los segundos 3 años y medio son 1260 días. Pero Daniel está diciendo que va a ser purificado el santuario en 1290 días. Es decir, pasados los 7 años, hay 30 días de más. Y recuerdan que dice en Daniel capítulo 8, el santuario va a ser purificado. Es decir, a partir de esto. Entonces, aquí hay un problema. Si el santuario va a ser purificado en 1290 días, entonces tenemos que hacer otra suma. ¿Sí? ¿Qué suma? Dirán algunos otros. Recuerdan que tenemos la suma de 7 años en días, 2520. ¿No es cierto? Sí. Los primeros 3 años y medio, 1260 días. Los segundos 3 años y medio, 1260 días, que serían 2520. Pero a esto hay que sumar 30 días, porque Daniel capítulo 12, verso 11 está diciendo 1290 días. Ahí dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, después de los 7 años, aparentemente, el diablo, Satanás, el anticristo, el adjetivo que quieran ponerle, hay 30 días que actúan. ¿Ya? Entonces, sumen por favor, a 2520 días hay que sumar 30 días más. ¿Sí? ¿Lo tienen? 2520 más 30, ¿cuánto es? 2550. ¿Sí? ¿Lo tienen? Perfecto. Ahora, de 2550 resten lo que dice Daniel capítulo 8, verso 14. Las 2300 tardes y mañanas, porque dice después el santuario va a ser purificado. Entonces, 2550 menos 2300, ¿cuánto queda? 250 días, equivalentes a 8 meses y 10 días. ¿Sí? Entonces, desde el momento en que se firme el Tratado de Paz y Seguridad, es decir, cuando empiezan los 7 años, desde esta primera parte, la Biblia da a entender que los judíos tienen un parámetro o un tiempo aproximado de 8 meses y 10 días.
contando más estos 30 días de Daniel, porque si solo contamos los 7 años exactos, serían 7 meses y 10 días. Pero aumentando los 30 días de Daniel, son 250 días, 8 meses y 10 días. Es ese lapso de tiempo que tienen para la reconstrucción o para la construcción del tercer templo judío. Espero que hasta ahí me hayan entendido y hayan anotado. Ahora alguno dirá, ¿por qué dice en Daniel capítulo 12, verso 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días? Es decir, hay 1260 días, estoy hablando de los segundos 3 años y medio, hay 30 días más, con eso serían 1290 días, y dice, bienaventurado el que llegue a 1335, es decir, hay 45 días más. Después de esto, la Biblia da a entender que viene el milenio. Es decir, recuerden, después de los 7 años de la gran tribulación, al terminar los 7 años o la semana 70, Jesús vuelve. En la tierra se libra la batalla del Armagedón, en el valle de Megiddo. Allá dice la Biblia que va a haber una gran cantidad de muertos, inclusive la sangre va a llegar hasta el freno del caballo, es decir, hasta la boca. Imagínense cuánta cantidad de sangre va a haber. Entonces no es que Jesús viene y destruye Jerusalén. En Jerusalén hay terremotos. En 3 partes se divide la ciudad, no lo digo yo, lo dice Apocalipsis capítulo 16. Se divide en 3 partes la ciudad y hay tanta sangre y tantos muertos. Jesús no va a gobernar los 1000 años en una ciudad destrozada, llena de sangre, de muertos. Entonces da a entender que estos 30 días va a ser para la purificación y hay 45 días más, en donde Israel da a entender que va a quedar, en este caso Jerusalén sobre todo, espectacular y va a quedar nueva. Y Jesús va a empezar a gobernar los próximos 1000 años, allá en Jerusalén. Él y sus seguidores, los próximos 1000 años. Entonces, espero que hasta ahí me hayan entendido. De todos modos, aquí yo tengo una nota, no sé si se va a ver, voy a intentar apegar a la cámara. No sé, creo que no se nota mucho, ¿no? No. A ver, aquí les muestro 42 meses, 3 años y medio, 42 meses, 3 años y medio. Eso equivale a 7 años. 1260 días. ¿Sí? Los primeros 3 años y medio. 60 días, los segundos 3 años y medio. Y Daniel dice, desde aquí hasta la mitad de la semana, 3 años y medio. Desde aquí hasta aquí hay 1260. Pero Daniel dice, tiene que haber 1290. Entonces hay 30 días agregados. Es más, dice, hay 45 días más, es decir, 1335 días. Entonces, en estos 30 días, en esta parte, al terminar los 7 años, va a ser la batalla del Armagedón. Y aparentemente en estos 30 días, Cristo va a purificar, va a santificar todo. Y va a haber estos 45 días. Por eso dice, bienaventurado el que llega a 1335. Después empieza lo que llamamos los 1000 años, el milenio. O probablemente dice aquí, pero hay ese tiempo para purificar y para santificar. Entonces, si solo sumamos 1200 más 1200, nos sale 2520. Menos 2300 sería aquí, 220 días, 7 meses y 10 días. Pero Daniel nos dice que hay 30 días más, es decir, 1290 días. Entonces, sumamos eso. 1220 más 30 días, que sale 2550. Menos 2300 nos saldría 250 días, 8 meses y 10 días. Perdón, claro, 250 días, 8 meses y 10 días. Ese sería entonces el tiempo que los judíos tendrían para la reconstrucción del tercer templo judío, ¿sí? Espero que ahora me hayan entendido. Entonces, va a ser ese el tiempo en que se va a reconstruir. Algunos dirán, no va a alcanzar el tiempo. Si el segundo templo lo han reconstruido
casi en 20 años, en 19 años o 20, ¿será que van a reconstruir en tan poco tiempo? Hace muchos años ya en Estados Unidos los judíos hicieron cortar piedras con láser, lo llevaron en trenes hasta Israel y ya está todo listo. La vaca roja que necesitan. La Biblia dice en Ezequiel, en el capítulo 42, verso 13, que va a haber sacerdotes. Si me acompañan, Ezequiel, capítulo 40, en realidad desde el 40 hasta el capítulo 47 de Ezequiel, habla acerca del templo. Ahora, algunos dirán, pero este templo, porque es un diseño de un nuevo templo, algunos creen que este diseño del templo de Ezequiel ya lo han construido Esdras y los demás, bueno, Zorobabel. Pero la mayoría dice que este modelo no se ha utilizado en el segundo templo. ¿Por qué? Porque los rollos de Qumran se han encontrado años después, muchos años después de Cristo. Por lo cual el segundo templo judío no se ha edificado en base al plano y a la maqueta que da Ezequiel en el capítulo 40 hasta el 47. Aquí dice que va a haber sacerdotes. Si me acompañan a Ezequiel capítulo 42, verso 13, dice así. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Entonces, en este nuevo templo va a haber sacerdotes y van a hacer los mismos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Algunos dirán, pero Jesús es el último sacrificio, ¿verdad? Pero ellos no creen en Jesús. Ellos para nada han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Están esperando a su Mesías. Entonces van a empezar a hacer los sacrificios como hacían en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, vamos a ir ahí rapidito al capítulo 40 también de Ezequiel, al verso 45 y 46. Dice así, Daniel capítulo 40, verso 45 y 46. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes no pueden ser cualquiera. En el Antiguo Testamento eran descendientes de Leví y del linaje de Aarón. No podía ser cualquiera sacerdote. La pregunta es, hoy hay gente que es del linaje de Leví y descendiente de Aarón. La respuesta es sí. Ya están preparando los vestuarios y la ropa para que hagan los sacrificios. Es decir, tienen todo preparado. Desde el candelabro, el material para los sacrificios, la piedra, tienen todo preparado, tienen todo listo. Lo único que les falta es el territorio, el terreno. Ahora la pregunta es, ¿el domo de la roca va a ser destruido o no va a ser destruido cuando empiecen a hacer los sacrificios y los holocaustos? Algunos creen que en esta época ellos no van a matar animales, porque iría en contra de muchos principios. Pero la Biblia dice que va a haber sacrificios. Ezequiel capítulo 40, verso 39 dice, 39 al 41. Ezequiel capítulo 40, verso 39 al 41 dice, y en la entrada de la puerta había 2 mesas, a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas. Y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, y junto a la puerta 8 mesas, sobre las cuales degollarán víctimas. Y hablando de víctimas, estamos hablando de los animales que van a ser sacrificados como en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿el domo de la roca va a ser destruido? Es la pregunta. Y todo da a entender que no. Porque recuerden que están firmando tratados de paz y seguridad para que se lleven bien, tanto musulmanes y judíos. Entonces no lo pueden destruir porque va a empezar la guerra.
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no quiero decirles nada por parte mía. Apocalipsis capítulo 11. Dice así. Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2. Si están conmigo en Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2 dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? La parte del templo dice medilo, pero el patio no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces está dando a entender que probablemente tanto el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, que está un poco más ahí distante, van a quedar en pie, y el tercer templo judío va a ser construido ahí al lado, los dos juntos. Como firman el Tratado de Paz y Seguridad para que se lleven bien, los musulmanes aparentemente van a dar acceso y permiso para que ahí cerca se construya el tercer templo judío. Espero que me estén entendiendo. Ahora, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 42, verso 20. Ezequiel, capítulo 42, versículo 20. Dice así. Ezequiel 42, 20. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor, de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Da a entender que sí va a haber un lugar que va a estar apartado, es decir, que en el lugar donde hoy está el Domo de la Roca, ahí al lado se va a reconstruir el tercer templo judío. Algunos dirán, pero a ver, pastor, no le estoy entendiendo. Si el antiguo terreno era especial y por ese terreno no están construyendo, van a construir en otro lado, no hay un lugar fijo y exacto del monte Moriah. Me explico. Los musulmanes dicen, aquí es donde Abraham ha sacrificado a Ismael. Los judíos dicen a Isaac, de todos modos, o quiso sacrificar. Los musulmanes dicen, de este lugar es donde Mahoma se fue al cielo, vivo. Pero hay un problema. Recuerden que Abraham, para sacrificar a su hijo, subió al monte Moriah. La pregunta es, si hoy vemos las fotos, no está en ningún monte. Es una explanada. ¿Qué pasó? En el año 70 después de Cristo, Herodes hizo explanar el monte, es decir, lo volvió plano. Y no tienen el lugar exacto de dónde específicamente era el templo de Salomón. No tienen. Y aparentemente los musulmanes están creyendo que donde está el Domo de la Roca, ese es el lugar sagrado. Pero por lo menos Apocalipsis capítulo 11 dice, el lugar santo, ahí medí el templo, lo que quiere decir que efectivamente va a haber un templo. Y dice, el patio no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Por lo menos el tercer templo judío va a ser construido donde tiene que ser construido. Entonces, espero que esta noche haya sido de bendición y que hayamos salido de algunas dudas. Entonces, para sintetizar, simplemente quiero decirles, al empezar los 7 años de la gran tribulación, los judíos tienen más o menos 8 meses y 10 días, más los 30 días de Daniel. Si no contamos esos 30 días, sería 7 meses y 10 días. Tendrían ese tiempo para la construcción del tercer templo judío, de acuerdo, dicen muchos, al modelo de Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 47. ¿Sí? Después otro día, creo que el tiempo ya se nos ha ido, vamos a hablar del cómo va a ser construida, del menorá, es decir, de todos los artefactos que tiene que tener el templo para que vuelva a haber los sacrificios y los holocaustos y todo aquello. Hoy simplemente hemos querido sacar estos números
para que sepamos en qué tiempo se va a reconstruir. Recuerden eso, 8 meses y 10 días o 7 meses y 10 días, depende desde dónde contamos. Lo que sí, que hasta los 3 años y medio ya se va a estar sacrificando, ofreciendo sacrificios y holocaustos. Es más, si ustedes quieren contar, por ejemplo, 8 meses y 10 días, para llegar a los 9 meses tenemos ¿cuánto? 20 días. De 9 meses a un año tenemos 3 meses, más 2 años, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo lo hago? Sí. Ya, vamos a contar de esta forma. Ayúdenme ahí donde están. 8 meses y 10 días. Más 20 días, yo voy a anotar aquí. 8 meses y 10 días. Más 20 días serían 9 meses. ¿Sí? De los 9 meses al un año tenemos ¿cuánto tiempo? 3 meses, ¿no es cierto? 3 meses. Y ahora tenemos ¿cuántos años más? 2 años más. 12 más 12, 24. Más 6, 30. Sí. 24 más 6, 30. Más los 3 meses, 33 meses y 20 días. 33 meses y 20 días es lo que va a durar el sacrificio hasta la abominación desoladora. Ahora, ¿son cuántos? 2 años, 7 meses, no, son, a ver, 24, 2 años, 9 meses y 20 días. 9 meses y 20 días. Lo que sería el tiempo que va a durar el sacrificio hasta que venga la abominación desoladora, ¿no? Hasta los 3 años y medio. De ahí, si quieren sumar hasta más, pueden sumar. Pero ese es el tiempo más o menos, ¿sí? Entonces, que Dios bendiga mucho sus vidas. Gracias por darnos este espacio y este privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y recuerden, la Biblia nos da muchos números también para sacar ciertas cifras y calcular. Dios nos ha dado todos los detalles como para saber en qué tiempo y cómo va a suceder todo esto. Entonces, espero que este estudio bíblico y esto de la palabra de Dios les haya servido. Este tiempo estoy intentando poner más temas para gente que ya está mucho tiempo en el camino de Dios. Acérquense, la palabra de Dios es verdadera. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces sus palabras son siempre eternas y lo que está escrito se va a cumplir. Aquellos que están enfermos, acérquense a Cristo. Aquellos que tienen necesidad, este es el tiempo de arrepentirse, de acercarse a Dios. Y los que tienen necesidad de sanidad, humíllense. Dios ya ha sanado a tantas personas. En Brasil es el país que más personas tiene curadas y la mayoría son gente cristiana que ha tenido fe, ha orado y se ha humillado. Así que acérquense a Dios y humíllense. Oramos para despedirnos ya. Bendito Señor y Dios, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad y el privilegio de poder compartir tu palabra en este momento y en esta hora. Te damos a ti las gracias por todo y en todo, y danos siempre sabiduría para comprender tu santa palabra, tus santas escrituras. A ti te damos siempre la gloria y la honra por todas las edades y generaciones. Y la gente que esté enferma, oramos para que le dé sanidad. Y hay gente que está necesitada de recibirte en el corazón, abre la puerta y que ellos en realidad te abran la puerta y entra y haz una transformación en ellos y en sus vidas. A ti la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho y el día de mañana volvemos a las 8:10 de la noche en Transformados y tenemos sorpresas, así que los esperamos. Y el día miércoles también tenemos una noche especial, en la noche de matrimonios, donde es el Día de la Madre, ¿no? Felicidades por anticipación a todas las mamás, a mi esposa,
que es una gran mamá, a mi mamá, que es igual una excelente mamá, que ha dado todo por nosotros, y a todas las hermanas que tienen hijos. Felicidades por anticipación. Gracias y con nosotros hasta la próxima.